Le damos un aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno. Amén, hermanos. Así le dejo el lugar al portador de la palabra. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en este día. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Dios es bueno, hermanos. Y Dios nos bendice con su presencia. Podemos sentirle, podemos sentir su Espíritu Santo en este lugar, en nuestras vidas. Y créame, mi hermano, que no hay cómo agradecer a Dios por todo eso. Aleluya. Vamos a comenzar, hermanos, pero antes vamos a leer una cita bíblica, hermanos, que está ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aleluya. Romanos 12, 2, hermanos. Gloria a Dios. Me indica con un amén, hermano, cuando ya esté ahí. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y yo ahorita que estábamos aquí alabando al Señor, hermanos, yo puedo sentir la presencia de Dios en este lugar, hermanos. Y estoy agradecido, hermano, porque no nos deja. Porque a pesar de las luchas y de las pruebas, hermanos, de las aflicciones, el Señor es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza, hermanos. Y Él es el que nos sostiene para seguir adelante. Aleluya. Romanos 12, hermanos, versículo 2, dice en el nombre de Cristo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cierre sus ojos y oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de las pruebas, de las luchas, de las enfermedades, Señor, podemos ver tu mano poderosa actuar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque estando tú con nosotros, Señor, no hay nada ni nadie que pueda apartarnos de tu amor. Y es por eso, Señor, que estamos agradecidos, Padre, porque podemos sentirte en nuestras vidas, porque podemos, aunque no te veamos con nuestros ojos, sabemos que tú estás aquí, Padre. Y tú nos lo demuestras a través de tu amor, a través de tu misericordia, con regalarnos un día más de vida. Y aquí estamos, Señor, agradecidos, alabándote y glorificándote. Prepara nuestra mente y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, que tú nos la das con un propósito, Señor. Tú quieres edificarnos, tú quieres corregirnos, tú quieres instruirnos, Señor. Y aquí estamos dispuestos, Señor, a acatar tu voluntad. Enséñanos, Padre, a ser más como tú y guárdanos, Señor, del mal. Te damos gracias y te alabamos, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermanos. Aleluya. Voy a leer una vez más, hermanos, la cita bíblica. Romanos 12:2. Dice en el nombre de Cristo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál será la voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida? ¿Qué cree usted que sea lo que Dios tenga preparado para nosotros? Hablábamos hace unos domingos, hermanos, que a veces pensamos o escuchamos a gente decir que ojalá hubiera un manual para la vida, porque a veces se torna complicada, difícil. Y veíamos, hermanos, que sí existe ese manual para la vida, la palabra de Dios. El problema, hermanos, es que pasa como a muchos nos pasa o nos pasaba, que no leemos los manuales, hermanos, y no sabemos cómo debemos vivir. ¿Y cómo debemos vivir, hermanos?
El cristiano, nosotros como cristianos, hermanos, debemos vivir una vida que realmente agrade a Dios. Y fíjese, hermano, cómo le estoy diciendo que realmente agrade a Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que seamos genuinos en nuestro esfuerzo por agradar a Dios. No estamos aquí, hermanos, para agradar a mi hermana, a mi hermano. No estamos aquí, hermanos, para agradar al hombre. Estamos aquí, hermanos, por voluntad de Dios, para agradar a Dios. Y para esto, hermanos, debemos aceptar un proceso, de transformación en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque sin este propósito de transformación en nuestra vida, la voluntad de Dios no se podría hacer evidente en nuestra vida como creyentes. Si yo no permito que Dios obre en mi vida y cumpla su propósito, hermanos, ¿qué va a pasar, hermanos? Dios no va a actuar en mi vida. Yo no voy a ser transformado. Y por ende, hermanos, mi vida no va a dar el fruto que debe de dar. Debemos presentarnos a Dios, hermanos, como un sacrificio vivo, un sacrificio racional. Debemos ser conscientes. Debe ser un sacrificio puro, hermanos, y aceptable delante de Dios. ¿Y cómo podemos lograr esto, hermanos? Pues yo, estudiando esto, hermanos, veía que hay tres etapas para realizar esto. 3 acciones que son muy importantes en la vida de todo creyente. Muchas veces, hermanos, vemos en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, que tenemos que cumplir con tareas, hermanos, que tenemos que cumplir con requisitos. Y para cumplirlos, hermanos, tenemos que hacer esfuerzo. Si yo le preguntara a los jóvenes que están aquí, hermanos, ¿es pesada la escuela donde están ahorita, hijos? ¿Qué me dirían? Que sí, bastante, ¿verdad? Hermanos, yo no pude terminar una carrera, una ingeniería. Hice solamente la mitad de la carrera. Y créanme, hermanos, es difícil. Yo veo a estos jóvenes, hermanos, y veo que están por terminar ya su carrera, hermanos, y es de admirar, hermanos, porque no es fácil. No es fácil, hermanos. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere, hermanos, a veces hasta lágrimas, hermanos. Y mi hija se me queda viendo porque sabemos de qué estamos hablando. Y yo creo, hermanos, que la vida de un cristiano, hermanos, no es muy diferente. Y yo creo que ahí hay más lágrimas todavía, hermanos. Pero hay 3 puntos, hermanos, que veo yo en este texto bíblico que leíamos. Y el primero, hermanos, y le voy a leer este fragmento del versículo. Todos nos vamos a basar en este versículo, hermanos. Obviamente con referencias que nos aporten a lo que estamos hablando. Pero el primer punto, hermanos, que sería no conformarnos. No debemos conformarnos, hermanos. ¿Qué es conformarnos, hermanos? ¿Qué es ser conformes o conformistas? Que a veces, hermanos, llegamos a un punto donde pensamos, pues hasta aquí estoy bien. Ya con esto yo ya puedo hacerle frente a la vida. No, hermanos, no debemos conformarnos. Romanos 12:2, en la primera sección que voy a tomar, hermanos, es el primer renglón. Dice, no os conforméis
a este siglo. El apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que no nos dejemos amoldar por las tendencias que hay en el mundo, hermanos. Nosotros somos apartados del mundo por la gracia de Cristo. Por ende, hermanos, no debemos ser como el mundo. Debe haber una diferencia. Pero ¿qué pasa, hermanos, en estos tiempos? La juventud ahorita, hermanos, por encajar, se deja llevar por las tendencias, las costumbres, los hábitos, la vestimenta, la manera de hablar del mundo, hermanos. ¿Y qué pasa con esto, hermanos? No hay una diferencia del cristiano y del mundano, hermanos. No debemos tomar la apariencia exterior de la gente del mundo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ya no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Y Pablo, hermanos, con esto hace referencia a las tendencias que a través de la historia van sucediendo en la vida humana. No debemos vivir, hermanos, como cristianos en el estilo que vive el mundo. No nos acomodemos a la manera de vivir del mundo. No debemos amoldarnos, hermanos, a los parámetros que el mundo va marcando, las modas, las tendencias. No debemos vivir en el sistema de criterios y actitudes que hay en el mundo en este tiempo. ¿Cómo es la manera de vivir del mundo en este tiempo, hermanos? Hay, hermanos, tantas cosas, tantas situaciones que están pasando, que si no estamos atentos, hermanos, vamos a ser arrastrados por ellas. Ahorita, hermanos, una de la forma más que se influencia a los jóvenes, hermanos, es a través de la música. Y yo creo que por alguna razón o en algunas circunstancias, hermanos, usted ha escuchado la música que se está escuchando actualmente, que es la más de moda, la de más actualidad, la que más está en tendencia, el reggaetón, hermanos. Si lo tuviéramos que describir de una manera, hermanos, es pornografía auditiva. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso es lo que le gusta a los jóvenes. Eso es lo que le gusta a la gente en este mundo. Hábleles de Cristo, hermano, y lo van a tildar de fanático, lo van a tildar de que no está respetando sus derechos, de que está siendo usted agresivo con ellos, de que los está haciendo a un lado. Pero escuche una canción de esas que le digo, hermanos, y ahí nadie se queja, hermanos. Eso es lo que le gusta a la gente. Por eso la palabra de Dios nos dice que no nos conformemos a este mundo. Nosotros somos apartados por Cristo, hermanos, y debemos vivir conforme al ejemplo que Cristo nos dio. Ser conformado, hermanos, es como decir que somos moldeados, hechos a la forma del mundo. Caemos, hermanos, en el molde del mundo y recibimos su influencia, su publicidad, su manera de ver las cosas y la vida. Y esto, hermanos, nos afecta mediante la enseñanza. ¿Dónde, hermanos? En la calle, en el hogar, en la escuela, en lo que leemos, en lo que escuchamos en el radio, en lo que vemos en la televisión, hermanos, en los espectáculos. Todo esto, hermanos, quiere atraparnos de una manera que asimilemos la forma del mundo de ver las cosas para adaptarlas a nuestro estilo de vida. Vivir en sus problemas, vivir en sus conductas,
tener la apreciación de la vida como la tiene el mundo y lo que está mal en muchas situaciones, hermanos. La influencia, hermanos, del mundo puede llegar a afectarnos de manera tan marcada en nuestro modo de ver el mundo, hermanos, y aún en nuestro modo de buscar a nuestro Señor aquí en la iglesia, hermanos. Somos apartados del mundo, hermanos, por la gracia de Cristo, por ese sacrificio que hizo en la cruz, por esa sangre preciosa que derramó y borró nuestros pecados, hermanos. Pero ¿sabe algo, hermanos? Seguimos en el mundo. Tenemos que vivir esta vida, hermanos, porque es una vida transitoria que Dios nos ha permitido. Pero no porque estemos aquí, hermanos, vamos a ser como es el mundo. Ahora, hermanos, la palabra de Dios, cuando dice que somos apartados, no quiere decir que tenemos que salir de este mundo, hermanos. Imagínense, ¿a dónde nos vamos a vivir? ¿A Marte? ¿A la Luna? No, hermanos. Vamos a ver qué nos dice Juan 17:15, hermanos, al respecto. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña y nos edifica claramente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios conoce todas las cosas y Él conoce las situaciones que se iban a presentar en el mundo, las situaciones por las que íbamos a ser pasados en esta vida, hermanos. Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Quién dijo esto, hermanos? Jesús, hermanos. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Al Padre. Se fija, hermanos, no estamos para que nos quiten y nos pongan allá en una burbuja allá arriba del cerro, hermanos. No, hermanos. Estamos en este mundo, hermanos, pero no somos del mundo. Y Cristo ruega por nosotros, hermanos, para que no caigamos en el mal. También, hermanos, no se trata de que huyamos de las compañías que a veces nos rodean, hermanos. No quiere decir que nosotros debemos estar aparte, hermanos, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela. Yo muchas veces les he platicado, hermanos, de mi trabajo, de mis compañeros. Y, hermanos, yo estoy ahí, pero yo no soy como ellos. Y yo, hermanos, mi misión como cristiano, hermanos, es demostrar con mi vida, con mi testimonio, que yo soy diferente. Y no porque esté con ellos voy a ser igual que ellos, hermanos. No debemos huir, hermanos, de la compañía de los mundanos. Y no lo digo yo, hermanos. Vamos a ver 1 Corintios, hermanos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 y 10. Aleluya. 1 Corintios capítulo 9 y 10. Y dice: en el nombre de Cristo os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mismo Jesús, hermanos, no se apartó de las personas pecadoras. ¿Por qué, hermanos? Porque Él venía a rescatar a los pecadores. Él veía que la necesidad del evangelio estaba en aquellos que estaban en pecado, hermanos. Y muchos criticaban a Jesús por esto, hermano, porque convivía con los que estaban en pecados, porque hablaba con las prostitutas. Pero a ellos había venido, hermanos. Ahora nosotros, hermanos,
Como hijos de Dios tenemos una misión, también la veíamos anteriormente, hermanos. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos, hermanos, como hijos de Dios? Ir y predicar el evangelio. ¿A quién, hermanos? A los que piensan como nosotros, a los que vienen a la iglesia con nosotros, a los que... No, hermanos, a todos, a todo el mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vino a rescatar al que estaba perdido. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que convivir con el mundo, pero demostrar con nuestro testimonio que no somos del mundo, sino que vivamos, hermanos, conforme a un estilo de vida de lo que Dios quiere que demostremos. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Que no debemos vivir como vive el mundo actualmente. Ahorita si usted sale a la calle, hermano, váyase a la plaza y va a ver ahí personas muy mal vestidas, hermanos, que uno no debería ni de verlos, hermanos. Uno puede escuchar cómo se expresa la gente y como luego dicen, hermanos, hasta casi parece que avientan sapos y culebras cuando hablan, hermanos. ¿Por qué el mundo? ¿Por qué, hermano? Porque el mundo así está de corrompido. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, para que a través de nosotros Cristo alcance al que está perdido. Segunda de Corintios, hermanos, 5:17. No nos conformemos, hermanos, con estar aquí cada domingo. A veces decimos, Señor, quiero servirte, muéstrame qué puedo hacer. Hermano, vea para afuera, hay mucho que hacer. Hay mucha gente que no conoce de Cristo y para eso estamos nosotros. Segunda de Corintios, hermanos, 5:17 dice: en el nombre de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, ¿cuántos hemos conocido a Cristo? Amén. Entonces, hermanos, ya no tenemos pretexto para seguir haciendo lo que hacíamos antes de conocer a nuestro Señor. Ya no tenemos pretexto para salir de aquí y ir y murmurar allá con la señora de la fayuca, con el señor de acá del súper, con el de la gasolinera. No, hermanos, ya no tenemos excusa para salirnos, hermanos, e irnos allá con el compañero de trabajo que se echa sus cervecitas y pues, vente, al cabo pues una no es ninguna. No, hermanos, ya no, porque si ya somos hechos nuevas criaturas a través de Cristo, todo es nuevo, hermanos. Si verdaderamente ha habido una transformación en nuestro corazón, hermanos, tiene que hacerse manifiesta a través de nuestros hechos. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces nos conformamos. Pues yo voy todos los domingos, canto, escucho la palabra de Dios y ya me voy a mi casa, me pongo a ver películas, voy a trabajar, llevo el sustento a mi casa, no le hago mal a nadie, yo estoy bien. ¿Estás dando el mensaje de Dios a los que no le conocen? ¿Estás dando testimonio de que verdaderamente eres un hijo de Dios? ¿Te estás portando diferente a los que no conocen a Dios? Si en alguna de estas hay un no, hermanos, estamos mal. Nos estamos conformando con migajas, hermanos. Nos estamos conformando con vivir de una apariencia. Nos estamos conformando, hermanos, en creer que estamos agradando a Dios. Y la palabra de Dios es clara, hermanos. Dice: no os conforméis a este siglo.
No estamos aquí, hermanos, para adaptarnos a la manera de vivir del mundo. Estamos aquí, hermanos, para demostrar con nuestra vida que Cristo nos ha transformado, nos ha hecho diferentes a este mundo. Y que Cristo tiene el poder, hermanos, para transformar a todo aquel que no le conoce. ¿Por qué? Porque un día éramos así y Cristo nos transformó. Amén. Y este es el punto número 2, hermanos. Debemos transformarnos. Transformarnos, hermanos. Y voy a leer la siguiente sección del versículo 2 de Romanos 12, hermanos. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto quiere decir, hermanos, implica que debe de haber dentro de nosotros una renovación de nuestra mente humana, mediante la cual, hermanos, el Espíritu Santo cambia a nuestro espíritu a una semejanza de Cristo. Amén, hermanos. No es una nueva mente lo que necesitamos, hermanos. Ahorita el mundo nos enseña a través de la psicología, hermanos, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque a través de ella, hermanos, nos vienen o nos van cosas a nuestra vida. Pero no, hermanos, lo que tiene que ser transformado es nuestro espíritu, nuestro corazón. Tiene que ser transformado. Tenemos que ser transformados. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que a través de esa transformación, Dios no quiere decir que nos vaya a dar un nuevo cerebro, hermanos, pero va a cambiar nuestra manera de pensar. Va a dar una renovación a nuestra vida, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir. A lo mejor, hermanos, una manera de evitar conformarnos a vivir como este siglo no es intentar, hermanos, ser diferentes del resto del mundo, sino procurar, hermanos, ser como Cristo. Muchas veces, hermanos, nos afanamos, a veces caemos en el error, hermanos, porque yo creo que todos hemos caído, hermanos. No, es que yo ya no debo hacer esto porque yo soy cristiano. Y eso, hermanos, a veces, en vez de ayudarnos, nos estresa, nos desgasta. Dios nos transforma para que seamos como Él, hermanos. Enfoquémonos en cada día ser más como Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí es donde está la clave, hermanos. Cuando yo me esfuerce en ser como Cristo. A ver, una cosa que hacía mucho Cristo, hermanos, dígame una sola cosa que hacía mucho Cristo. Oraba mucho, ¿verdad, hermanos? Oraban muchos. En una ocasión fueron a orar allá al monte y les dijo a los discípulos, ¿qué les dijo? No pudieron orar ni una hora. Imagínense cuánto oraba, hermanos. Nosotros oramos 5 o 10 minutos, ya nos estamos quedando dormidos a veces. O ya nos dolieron las rodillas. Entonces, ¿qué? Una cosa que hacía mucho Cristo, ¿qué hacía? Oraba. Otra, hermanos, menciónenme otra. Y eso era un resultado de ¿qué, hermanos? De la oración, ¿verdad? Estudiaba la palabra del Padre. Sí, hermanos. ¿Y qué hacía? Iba y predicaba. Yo tengo que ser como Cristo, hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que orar. Tengo que estudiar la palabra. Tengo que salir, hermanos, a hablarle la palabra de Dios a todo aquel que no conozca. No debo estar aquí estresado, hermanos, pensando, ay, no debo salir. Es que si salgo, el mundo está perdido y luego me van a corromper y luego voy a pecar. No, hermanos. Estudia la palabra de Dios, órale al Señor y su Espíritu Santo va a venir a tu vida y te va a fortalecer y te va a dar el valor para salir y el respaldo para hablarle a aquel que no conoce. Ahora, hermanos, con esto, ¿qué le quiero decir?
tenemos que quedar claros en una cosa, hermanos. Yo no voy a ir a cambiar a nadie, hermanos, porque en su momento ni yo podía cambiar, hermanos. Pero el que va a hacer la obra es Cristo. Y si usted toma esa iniciativa y hace la voluntad de Dios, hermano, Dios no nos deja solos. Él va a respaldar su palabra. Ahora, hermanos, este cambio, hermanos, hablábamos de transformarnos. Esto no lo vamos a lograr cambiando nuestra conducta exterior, hermanos, sino cambiando nuestro corazón. La transformación comienza y continúa, hermanos, en el corazón y en la mente. Y cuando esto es transformado, hermanos, los cambios se producen en nuestro comportamiento. Y a medida, hermanos, que avanzamos en la vida cristiana, podemos observar, hermanos, que nuestro pensamiento cambia, hermanos. ¿Y cómo cambia, hermanos? Bastante, hermanos. Yo platicaba un día con mi hermana Flor, hermanos, y yo le decía, hermana, es que yo me he dado cuenta que yo no soy el mismo de hace 5 años. Yo no soy el mismo de hace 10 años. Y le digo algo, hermanos. No es que yo sea muy sabio o que yo tenga una fuerza de voluntad muy firme para cambiar, hermanos. No. Es que Dios nos ha permitido, hermanos, conocerle más. Nos ha permitido entender más su palabra, hermanos. Nos ha permitido tener más comunión con Él, hermanos. Y eso nos transforma, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que ser transformados. ¿Para qué? Para pensar como Cristo. Ahora, la transformación, hermanos, no es así como hacen en las películas los magos, ¿verdad? A ver, ahí te voy a transformar y ¡tas! ¡Pah! Ya se transformó. Como la Cenicienta, ¿verdad, hermanos? Que andaba ahí toda harapienta y luego sale ahí el hada madrina, no sé qué, y ¡paz! Y un vestidazo, un peinadazo y bien maquillada. No, hermanos, no. Somos transformados, hermanos, gradualmente. ¿Cómo, hermanos? Pasando tiempo en intimidad con Cristo, buscando su compañía, hermanos. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 3, hermanos, versículo 18. Aleluya. 2 de Corintios 3, 18, hermanos, dice, en el nombre de Cristo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Yo no voy a cambiar por mí mismo, hermanos. No puedo. Y cuando no conocíamos a Cristo, hermanos, ¿cuántas veces dijimos, voy a cambiar? Y al tiempo, hermanos, volvíamos a donde mismo. Pero ahora que conocimos a Cristo, hermanos, y que su Espíritu Santo nos toca, vemos que Dios nos puede cambiar, hermanos. Dios tiene el poder para transformarnos. Dios, hermanos, ha previsto la transformación de nosotros como cristianos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Lo que le mencionaba yo ahorita, hermanos. Dios va abriendo nuestra mente, va abriendo nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, hermanos. Y cosas que no entendíamos en un tiempo, hermanos, ahora las entendemos. Y cosas que entendíamos de una manera, hermanos, a algunos nos ha pasado que, caray, estaba equivocado. 1 de Corintios, hermanos, capítulo 2, versículo 16. Dios nos transforma a través de la renovación de nuestro entendimiento, hermanos. 1 de Corintios 2:16 dice en el nombre de Cristo: porque
¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para ser conformados, hermanos, al molde del mundo, basta seguir la corriente del mundo, la opinión mundana, ¿verdad? La transformación, en cambio, hermanos, una transformación, ¿qué implica? Implica disciplina en nuestra vida, implica determinación de conocer y aceptar los pensamientos de Dios, y al mismo tiempo permitir que nuestro ser se sujete en su totalidad a esto. En el mundo, hermanos, el cambio que se desea hacer es desde afuera hacia adentro, pero en el plan de Dios, hermanos, es totalmente opuesto. La obra de Dios, hermanos, es de adentro hacia afuera. El cambio que Dios quiera que suceda primero, sucede dentro de nosotros, hermanos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, y transformando después nuestro exterior. El crecimiento, hermanos, cristiano se verá por lo último en lo que hacemos. Yo le puedo decir, hermanos, que yo soy muy cristiano, pero luego si salimos, hermanos, y pasa usted ahí por la calle Coahuila y luego pasa y ve al hermano Manuel peleándose con el vecino de enfrente, pues muy, muy, muy cristiano, pues no, ¿verdad, hermanos? Puede pasar, hermanos, no me voy a pelear con nadie. Pero ahí, hermanos, es donde demostramos un cambio verdadero. Porque muchas veces, hermanos, podemos aparentar. Aquí con los que nos conocen podemos ser bien bonitos, bien cristianos, bien espirituales, hermanos, pero luego llegando a la casa y ahí traemos ahí con la chancla ahí a los hijos, a la esposa y gritando y golpeando cosas. No, hermanos, eso no es un cambio verdadero. La renovación, hermanos, del entendimiento significa mejorar constantemente la calidad de nuestra mente. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr, hermanos? A través de la repetición, hermanos, de las enseñanzas de la palabra de Dios, hermanos. Repitiendo, hermanos, repitiendo lo que aprendemos, poniéndolo en práctica, volviéndolo a estudiar, volviéndolo a leer, pidiéndole guianza a nuestro Señor y otra vez estudiándolo, hermanos. Y ahí, hermanos, vamos a ir teniendo un cambio. ¿Por qué? Porque vamos a ir empapándonos, impregnándonos de la palabra de Dios. Ahí en Isaías, hermanos, Isaías 28, 10, hermanos, la palabra de Dios nos habla de esto. ¿Cómo debe ser el nosotros empaparnos de la palabra de Dios para nuestra renovación, para nuestra transformación? Isaías 28:10, hermanos, dice en el nombre de Cristo: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Hermanos, a veces no vemos la Biblia hasta el otro domingo. A veces llegamos y ahí donde la dejamos, el domingo ahí está. Pues qué bueno que ahí está, hermano, pero pues hay que leerla, hermanos. A veces la tenemos de pisapapeles. No, hermanos, tenemos que escudriñarla. Tenemos que pedirle a Dios que nos hable. ¿Y cómo nos va a hablar Dios, hermanos? A través de su palabra. El plan de Dios, hermanos, no es cambiar a la gente exigiendo que use cierta ropa, que hablen de cierta manera. No, hermanos, no. Eso es un fruto que va a venir como resultado del cambio que Dios haga en nuestro corazón,
El plan de Dios, hermanos, es que la palabra sea enseñada, y donde quiera que la palabra es recibida, va a haber un cambio, hermanos. Al que la recibe en su interior, va a haber un cambio, y después ese cambio que hay interior, hermanos, se va a hacer visible en el exterior. Cuando alguien cambia, hermanos, su actividad por su propia voluntad cambia. ¿Por qué, hermanos? Porque es el resultado de la palabra de Dios en su vida. Y cuando esto sucede, hermanos, entonces hay un crecimiento. Amén, hermanos. Si renovamos, hermanos, nuestros pensamientos por medio del estudio de la palabra de Dios durante mucho tiempo, hermanos, encontraremos experiencias que son actuales a nuestra vida diaria. Y eso, hermanos, nos va a dar una vida de mejor calidad, porque nuestro pensamiento, hermanos, es conforme a la voluntad de Dios. Es un pensamiento distinto a lo que el mundo ofrece, hermanos. Contrario. Y este pensamiento, hermanos, nos va a dar una mejor calidad de vida. Yo, hermanos, yo le puedo comentar que yo, gracias a Dios, tengo una vida muy tranquila, hermanos. Yo creo que como todos nosotros, hermanos, también tengo dificultades. También tengo cosas que me quieren estresar de repente, hermanos. También hay situaciones adversas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Mi paz viene de Cristo, hermanos. Y la paz que Cristo nos da, hermanos, el mundo no nos la puede quitar, hermanos. Así venga lo que venga, hermanos, seguimos adelante. Y una cosa, hermanos, que Dios me ha enseñado, hermanos, y tenemos que entender, hermanos, es que tenemos que vivir conforme a su voluntad, hermanos. Y que vamos a estar aquí, hermanos, pese a la circunstancia que haya, durante el tiempo que Dios quiera que estemos aquí, hermanos. Porque a lo mejor ahorita aquí estamos, hermanos, y a lo mejor en la tarde Dios nos llama a cuentas, hermanos. O a lo mejor en 20 años, hermanos. Yo no lo sé. Solo Dios lo sabe, hermanos. Pero mientras, yo tengo que vivir como si fuera el último día de mi vida, hermanos. Entregándole a Dios lo que quiere de mí y haciendo su voluntad, hermanos. Aleluya. Debemos, hermanos, comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos poner a prueba nuestra fe, hermanos. Romanos 12, y esto es lo último del versículo 2, hermanos. Romanos 12:2 dice en el nombre de Cristo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablábamos, hermanos, de que no debemos conformarnos, que debemos transformarnos, hermanos, pero también debemos comprobar, hermanos. La renovación de nuestro entendimiento, hermanos, está relacionada con la comprobación de la voluntad de Dios. Y esta, hermanos, es calificada, según el versículo que leímos ahí en el versículo de Romanos 12:2, como buena, agradable y perfecta, hermanos. Muchas veces, hermanos, impedimos el ser conformado al molde del mundo, hermanos. ¿Cuándo? Cuando procuramos que en todas las áreas de nuestra vida nos formemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para ser moldeados por esa buena voluntad que hará que nuestra vida valga la pena ser vivida. Pero esto, hermanos, no es fácil. Esto es un proceso
continuo, hermanos, un proceso que tenemos que trabajar día a día, momento a momento. La presentación del ser es un acto que debemos renovar siempre. La transformación de nuestra mente, hermanos, es un proceso en el que interviene la voluntad de Dios. Y esto siempre que nuestra voluntad propia sea sometida a la voluntad de Dios. ¿Cómo es esto, hermanos? Que nuestra mente debe ser una con la de Cristo. Y esto, hermanos, nos va a dar una nueva mentalidad. Y esto constantemente se va a renovar, hermanos. Y podremos aprender y discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros en cada situación o circunstancia. Cada vez, hermanos, que somos probados en cualquier situación, que somos enfrentados, y cuando vencemos, hermanos, todas estas situaciones, estas presiones, hermanos, tenemos la oportunidad de que la voluntad de Dios esté obrando en nuestra vida. Hace unos días, hermanos, yo tuve una noticia que no fue muy agradable, hermanos, para mi vida. Y le voy a ser honesto, hermanos, me entristecí un poco. Pero inmediatamente pensé, hermanos, Dios tiene el control de mi vida. Y Dios va a hacer con mi vida lo que Él quiera hacer. Y yo voy a estar aquí, hermanos, hasta que Dios decida. Pero el tiempo que yo esté aquí, hermanos, yo tengo que ser un ejemplo para mis hijos. Yo tengo que ser un ejemplo y una ayuda para mi esposa. Si yo estoy aquí hablándole, hermanos, yo tengo que dar testimonio de que verdaderamente Dios está obrando en mi vida, hermanos, para que usted sea motivado y también permita que Dios obre en la suya. Hermanos, día a día estamos expuestos a tropezar. Y en ocasiones caemos, hermanos, pero no caemos para quedarnos ahí tirados, llorando, doliéndonos. No, hermanos, caemos para aprender a levantarnos. Caemos, hermanos, para aprender que nuestras fuerzas no podemos, que dependemos de nuestro Señor Jesús. Caemos, hermanos, para aprender que no somos autosuficientes, que no lo sabemos todo, hermanos, que nosotros sin Cristo, hermanos, no podemos hacer nada. Por eso, hermanos, Dios permite que vengan situaciones a nuestra vida para que aprendamos a valorar su presencia en nuestra vida, para que nuestra fe crezca, hermanos, y podamos clamar a nuestro Señor sabiendo que Él va a respondernos, hermanos, y que cualquiera que sea su respuesta para mi vida será la adecuada, porque Dios tiene un propósito y un plan para mi vida. Cada vez, hermanos, que somos probados, podemos ver la voluntad de Dios en nuestra vida. Y cuando entendamos esto, hermanos, y pongamos en práctica esto, nos va a ser más fácil escuchar la voz de Dios en todas las circunstancias que se nos presenten. Puede ser, hermanos, que Dios no ordene nuestra vida como nosotros queremos. Pero lo que sí va a pasar, hermanos, es que Dios nos dará los principios espirituales para que sepamos tomar las decisiones en nuestro día a día. Y con esto termino, hermanos. Tenemos que aprender a presentarnos delante de nuestro Señor, hermanos, como un sacrificio vivo,
un sacrificio racional, un sacrificio puro y aceptable. ¿Cómo vamos a lograr esto, hermanos? Con 3 acciones que son muy importantes para todo cristiano y que son las que veíamos hoy, hermanos. No debemos conformarnos, hermanos, con nuestra manera de vivir. Debemos transformarnos, hermanos, para ser más como Cristo. Y debemos aprender a comprobar en cada circunstancia, hermanos, que Dios está con nosotros. A veces, hermanos, tenemos problemas para discernir la voluntad de Dios para nuestra vida, hermanos. A veces sentimos la lucha o la prueba, hermanos, y sentimos que no podemos. Y a veces dudamos, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Cuando Dios lo permite con un propósito, hermanos. Y ese propósito es fortalecernos. Ese propósito es que aprendamos más de nuestro Señor. Que dependamos más de Cristo. Para que aprendamos que debemos agradar más a nuestro Señor. Yo, hermano, en este día te invito, hermanos, a que busques más a tu Señor. A que imitemos más a nuestro Señor Jesús. Para que día a día podamos vivir más conforme a su voluntad. Y seamos imitadores de Cristo. Así como dijo Pablo. ¿Se acuerda qué dijo Pablo, hermanos? Y qué compromiso tan fuerte, ¿verdad, hermanos? Que se echó Pablo. ¿Qué dijo Pablo, hermanos? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo a veces le he dicho a mis hijos, no, hijos, ustedes no sean como yo. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos muchas fallas. Pero en esta hora Dios nos invita a través de su palabra, hermanos, que nos miremos dentro y que pongamos en práctica estos 3 puntos. No nos conformemos en cómo estamos viviendo. Si tenemos que transformarnos, que le roguemos a Dios para que nos transforme y que no nos conformemos, hermanos, con la manera de vivir que tenemos, sino que busquemos más la presencia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos para orar, hermanos. Y así después de la oración, yo entrego el lugar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas, Padre, tú eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de mis limitaciones, Padre, tú hablas a través de mi boca. Porque yo, Señor, yo no sé nada, Padre. Aquí el que conoce los corazones de cada uno de los que estamos aquí eres tú, Señor. Y esta palabra, Señor, tú nos la das con un propósito, Padre, de que aprendamos a ser más como tú, de que nos motivemos a transformar nuestra vida para vivir como tú quieres que vivamos, Señor. En esta hora, Señor, aquí estamos. Y si te hemos fallado en algo, Señor, te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos delante de ti. Te pedimos que seas tú, Señor, quien resplandezca en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque en ti confía nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tu palabra está ahí expuesta. No es palabra mía, es tu palabra, Señor, para edificar nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad, Padre, de ser esa voz que clama tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y permite que tu palabra caiga en tierra fértil y que esa semilla dé fruto a su tiempo. Que germine y dé el fruto que tú quieres dar, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos, Padre. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, hermanos.